Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ok, en este video les voy a mostrar cómo se hace la instalación de un disco de estado sólido SSD. Voy a tratar de hacer este video lo más breve posible y lo más entendible. Y es una alternativa muy buena para acelerar nuestra PC. Recuerden que la instalación es de un SSD conexión NVMe PCI Express, así que empecemos. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar nuestro sistema operativo en una memoria. En este caso yo ocupo Windows 10. Vamos a abrir nuestro navegador, el que ustedes gusten, para hacer la búsqueda del sistema operativo, y vamos a poner en el navegador Windows 10 en el caso de que usen ese. Ahora vamos a entrar a esta opción que dice descargar imagen de disco de Windows 10. Le vamos a dar clic. Y ahora vamos aquí más abajo y le vamos a dar en descargar ahora la herramienta, aquí en donde estás deseando instalar Windows 10 en tu PC. Ahora esperamos a que se descargue. Y ojo que acá dice que la unidad de flash USB tiene que tener al menos 8 GB de espacio reservado. Te recomiendo de preferencia que tu memoria tenga 8 GB de capacidad y que la formatees, que no tenga nada, para poder hacer nuestra instalación sin problemas. Ahora vamos aquí en nuestras descargas, vamos a localizar dónde está nuestro archivo que se descargó y vamos a meter nuestra USB. Ahora vamos a ejecutar el archivo que nos descargó. Y se nos abre una ventana que si estamos preparando algunas cosas. Aquí están los avisos y términos de licencia. Le dan una leída, le dan a aceptar. Ahora te pregunta qué quieres hacer. Actualizar este equipo. Ahora no vamos a hacer eso, vamos a darle a crear medios de instalación. Unidad flash USB, DVD o archivo ISO para otro equipo. Ahora vamos a dar en siguiente. Y pues bueno, esto lo dejan así, son los ajustes que ya vienen. Y ahora ahí vamos a seleccionar unidad flash USB en siguiente. Y ahora vamos a seleccionar nuestra memoria, que ahí nos aparece como unidades extraíbles de SD USB. En mi caso, ahora esperaremos a que se nos haga la instalación. Vamos a expulsar la memoria desde nuestra computadora y procedemos a quitar la memoria de nuestro PC. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un respaldo aquí en nuestro disco duro. Vamos a crear una carpeta que se llame respaldo. Ok, y ahí vamos a meter todos nuestros archivos que querramos conservar en caso de que haya alguna anomalía y por ahí se borren. Ahí vamos a pasar todos los archivos importantes, ok. Ok, lo que yo voy a usar en este caso va a ser mi SSD Adata Swordfish. Compré en Ciberpuerta, 700 pesos. Y es conexión NVMe y es PCI Express. También ocupamos la memoria que ya le instalamos nuestro sistema operativo, y un desatornillador para quitar los tornillos. Aquí depende de tal sea tu tornillo. Ahora es importante que esté bien desconectado nuestra PC, esté apagada, porque no se puede usar
por seguridad no se puede usar conectada. Ahora procedemos a quitar los tornillos para abrir la PC del lado del hardware. Y antes tenemos que quitar esos dos cables, el cable de alimentación del disco duro y el cable SATA de datos. Lo desconectamos, que quede bien desconectado. Y ahora tenemos que ubicar el lugar donde vamos a hacer la instalación de nuestro SSD. Ahora vemos ahí de ese lado que hay un tornillo y está un puerto que dice PCIe en mi caso. Ahora vamos a quitar ese tornillo para poner el SSD. Y vamos a ingresar nuestro SSD que coincida con la muesca. En este caso ven que no entra. Y bueno, así es como si entra. Y bueno, ahí se aseguran de que quede bien puesta. Y luego vamos a atornillar. Y así debería quedar. Ok, ahora vamos a instalar Windows 10 y vamos a acceder al BIOS. Y entonces tenemos que tener ingresada nuestra memoria. Y le damos ahí en UEFI y nuestra memoria que dice algo así de partición. Tiene que ser en la opción de UEFI para poder hacer nuestra instalación. Se abre la instalación y vamos a seleccionar todas las opciones, que pues eso ya ustedes lo elegirán, no es algo tan complicado. Y esperamos a que se instale nuestro sistema operativo. Ok, ya una vez instalado nuestro sistema operativo, nos va a meter ahí al escritorio y vamos a dar en apagar equipo porque no hemos terminado. Ahora con la PC apagada y bien desconectada otra vez, muy importante que sea así, vamos a conectar nuestro disco duro. Y en este caso, si ya no quieren su disco duro, pues ahí lo dejan y ya lo quitan de ahí y ya. Pero en este caso, como yo sí lo uso como disco secundario, en este caso le voy a poner el cable de alimentación y su cable SATA de datos. Ahora, accedemos otra vez al BIOS, damos en Enter Setup y nos aseguramos de que si tengamos nuestra SSD como primera opción y nuestro disco duro como segunda opción, ¿ok? Y que las dos estén disponibles por si por allí que no hayamos conectado bien el disco duro o que haya ocurrido alguna otra anomalía. Ahora vamos a guardar los cambios y nos va a iniciar ya nuestro Windows 10. Y aquí es donde deben instalar todos sus drivers, deben hacer todo eso que pues ya a lo mejor lo explicaré en otro video. Ok, vamos con las pruebas de rendimiento y la verdad es que me ha rendido muy bien con SSD. La verdad se inicia demasiado rápido el Windows 10. Tardará como
10 segundos en iniciarse desde que enciendo mi PC. Y bueno, pues los juegos los corre en calidad alta. En este caso Fortnite. Comparamos la velocidad de nuestro SSD con el disco duro y vemos que es una diferencia demasiado grande. Les tengo una prueba igual para ver qué tan rápido abre el Adobe Premiere Pro, y vemos como con una SSD NVMe PCI Express tarda nada más 3 segundos. Con el disco duro vemos aquí que ya llevamos 1 minuto, tardó 1 minuto con 15 segundos. Eso es demasiado comparado con el del SSD que solo ha tardado 3 segundos, 5 segundos. Y bueno, recuerden dejarme un like si el video les gustó, a mí me serviría de mucho y eso me ayudaría mucho a mejorar. Y pues espero que les haya servido, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.